Él es Emilio del Río, profesor de Filología de la Complutense, también escritor y activista por las humanidades en las redes sociales. De hecho, en Twitter se le puede encontrar como @Emilio_del Río y en Instagram como Emilio.delrío. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Rebeca? Buenas noches, encantado de estar contigo y con todos los espectadores de Periodista Digital. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un día en el que tenemos que hablar de literatura, sobre todo hoy que hemos conocido esa desgraciada noticia, ¿no?, del fallecimiento de Fernando Sánchez Dragó a los 86 Buen amigo, años. además, buen amigo Fernando, porque mi familia es de Soria, mis padres eran... Bueno, mi madre vive, ¿no? Y mi padre, los dos, y todos mis abuelos de un pueblito de Soria que se llama Arancón, que está cerca de Castilfrío. Y yo tenía un tío que además era mi padrino, que vivía en Castilfrío, enfrente de la casa de Fernando. Qué pequeño es el mundo. Y he estado en Castilfrío un montón de veces y en casa de Fernando también. Es una gran pérdida para la literatura española. Era un gran escritor y un gran tipo y un buen amigo. Esa ha sido, pues, sobre todo la despedida, ¿no?, que le han dado a la mayor parte de los españoles, pero hoy también nos hemos encontrado con alguna cosa que no decía lo mismo. Es decir, hemos leído al diputado del PSC, a José Zaragoza, aprovechar el día de hoy para decir que no le gustaba Fernando Sánchez Dragó. ¿Cómo valoras esas declaraciones de Zaragoza, Emilio? Pues es que conozco a José Zaragoza, así que prefiero no opinar. Pero como decía un poeta latino, de los muertos solo cabe hablar bien, ¿no? Pero demuestra cómo es José Zaragoza. En fin, Fernando Sánchez Dragó era un gran escritor, un hombre que buscaba además la polémica. Hoy veía precisamente en una tele, ¿no?, un reportaje que le han hecho, por cierto, con mucho cariño, y decía: yo siempre estaré en la oposición, ¿no? Eso, así era Fernando, ¿no? Siempre a la contra, ¿no? Siempre buscando, pues en fin, despertar conciencias, ¿no? Bueno, su labor literaria, ahí está, la labor que ha llevado a cabo a través de los programas que presentaba de televisión, ¿no?, de agitador de conciencias. Si, como dice Sabater, un intelectual es quien se dirige a la parte intelectual de los demás, pues Fernando lo era, más allá de ese debate de qué son o no los intelectuales, ¿no? Y luego, en fin, la historia de la literatura pone a cada uno en su sitio, ¿no? A Fernando lo pondrá en un sitio destacado y a otros, pues, que ahora lo critican, no, nada más. Hablemos también de los clásicos, antes de entrar de lleno en hablar de su último libro, Locos por los clásicos. Es verdad que, pudiendo hoy hablar con usted, que es un hombre, pues, muy ducho en latín, muy culto, ¿no? También, pues, es doctor además en filología. Ducho y duchado. Pues, sin embargo, el nivel de la clase política que tenemos ahora deja un poco que desear, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta a algunos ministros algunos ministros del gobierno, ¿no? ¿Qué valoración hace usted ahora mismo de esa clase política que nos ha tocado vivir o sufrir? En el mundo clásico no se podía ocupar un determinado puesto en política si antes no se había ocupado otro. O sea, no se podía ser, por decir algo, ¿no?, por llevarlo a nuestra época, ministro si antes no se había sido, pues, concejal o director general, de lo que fuese, por poner un ejemplo actualizado, ¿no?, a nuestra carrera política. Yo creo que eso tiene una parte positiva, y es que hay que demostrar algo antes de estar en política, no necesariamente en política, hay que haberlo demostrado, sino haber demostrado que se ha podido hacer algo en la vida, que se ha cotizado antes algo en la seguridad social. Y esto por un lado. Y por otro, Tito Livio, el gran historiador que escribe la historia de Roma desde su fundación, en latín eso se llama Urbe Condita, habla de los valores que tiene que tener un político, ¿no? Y son de tanta actualidad, porque él habla ahí de que los valores tienen que ser la libertad, la concordia, la justicia, la virtud, la honradez. Han pasado miles de años y no ha pasado la necesidad que tenemos de que quien esté en política tenga una serie de valores, ¿no?, que busque la concordia, que tenga
la moderatio, él habla también, ¿no?, de ese punto medio, ¿no?, de esa moderación, ¿no?, eso que decían los clásicos de in medio virtus, ¿no?, en el punto medio está lo mejor, ¿no?, la virtud, que me parece que los clásicos son de absoluta actualidad y, entre otras cosas, los necesitamos volver a los clásicos griegos y latinos para tomar buenas decisiones para el presente, entre otras cosas, para que quienes están en cargos públicos pues hagan suyos los valores que reivindicaba hace 2000 años Tito Livio para quien ocupa un cargo político. Centrémonos ahora en su último libro, Locos por los clásicos. Anteriormente pues ha escrito otros de muchísimo éxito como Latin Lovers. ¿Por qué decidió escribir Loco por los clásicos? Locos por los clásicos surge de un podcast que tengo en Radio Nacional, que se titula Locos por los clásicos, en el que quiero transmitir esa pasión por los autores clásicos, que los grandes autores de Grecia y Roma, que en realidad son autores actuales, aunque tengan 2000 o 3000 años, ¿no? Son escritores que tienen mucho que decirnos sobre el mundo que nos rodea. Oye, ¿qué hacemos ante la invasión genocida de Ucrania por parte de Putin? Pues ya nos lo indicaron el camino los clásicos Tucídides, ahora lo podemos comentar, ¿no? Que nos ayudan también para la vida, que nos ayudan a tomar decisiones y que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos, y que por encima de todo son divertidos, son estimulantes, son inspiradores. Yo quería haber titulado el libro Clásicos para cuñados, en la línea de los anteriores, Latin Lovers y Calamares a la Romana, pero en fin, la editorial dijo que esto de clásicos para cuñados o clásicos para el postureo, que ya, en fin, mejor mantenerlo de Locos por los clásicos. Son capítulos cortos, como dice mi amigo Mago More, cuando presentó el libro, dice, son 36 capítulos cortos, es el libro ideal para el cuarto de baño. Y todos los capítulos llevan títulos de canciones o de películas de la actualidad, porque es una forma ya de reivindicar la modernidad de los clásicos, ¿no? Que, como digo, creo que no hay nada más moderno que los clásicos, y si puedes titular con el título de una canción o de una película de nuestra era, de nuestra época, un autor clásico como Cicerón, como Catulo, Safo, no sé, Demóstenes, Tucídides, Homero o Tito Livio, pues esa ya es una forma de actualizarlo, ¿no? Pero por encima de todo son divertidos, ¿no? Te los pasas bien leyéndolo. La gente quienes no los conocen, piensan, estos son un tostón, o sea, esto no hay que lo aguante. ¿Qué va? O sea, es muy divertido. Me dicen, ¿te ha salido un libro divertido? Bueno, lo he intentado, al menos. Pero lo importante, como dicen ahora los grandes cocineros, es la materia prima. Entonces, si la materia prima es divertida, pues hombre, tienes que ser un poco desgarramantas para que te salga mal el libro, ¿no? Entonces, es que los clásicos son divertidos. El libro está pensado inicialmente para los que no tienen ni idea de los clásicos, para los que no los han leído nunca, para quienes oyen Platón. Dicen, pues esto es un futbolista brasileño. Bueno, oye, hubo un futbolista brasileño que era Sócrates, ¿no? No sé, que escuchan Ovidio, pues este será un central uruguayo. Pues no, es un gran escritor latino del siglo I antes y después de Cristo. Que escuchan Virgilio y dice, sí, hombre, sí, este es un portero colombiano. Pues no, es un gran poeta latino también del siglo I después de Cristo. Y por supuesto no solamente para los que no saben quiénes son, sino para los que alguna vez los han estudiado, a veces se despiertan teniendo pesadillas con ellos, se van a reconciliar con estas grandes obras y con estos grandes autores, y sobre todo se lo van a pasar bien, ¿no? Que es lo importante, aprender pasándoselo bien, que por cierto es un principio de los clásicos, ¿no? Docere delectando, docere docente, ¿no? Le llamamos al que enseña, pues enseñar delectando, deleitando, pasándoselo bien. Esto es Locos por los clásicos, en libro y también en el podcast. En el podcast además poco música actual. Claro. Esto suena muy bien. Es verdad que te escucho, Emilio, hablar de los clásicos y suena muy bien. Además dices que son divertidos, pero en la época en la que vivimos, en la actualidad, la época del TikTok, por resumirlo de alguna manera, cómo convencer, ¿no?, a las nuevas generaciones y bueno, ya también incluso a las antiguas, de que no son un rollo los clásicos y que sí merece la pena leerlos. Claro, la clave es conseguir que se acerquen a ellos, ¿no? Por ejemplo, las aventuras de Homero, maravillosas, ¿no? El viaje de Ulises, que vuelve de la guerra de Troya a Ítaca
Y mientras tanto, pues en fin, todas las aventuras que le suceden con el cíclope, eh, con los lestrigones, con las sirenas, con, en fin, dos amantes, ¿no? Calipso y Circe. Pues en realidad Ulises sujeta, se entretiene ahí con Ulises y, perdón, con Circe y con Calipso, y mientras tanto Penélope, la mujer ahí tejiendo de día y destejiendo de noche para tener entretenidos a los pretendientes. Te lo pasas muy bien leyendo a Homero, que es el primero, el que funda la literatura, ¿no? Con la Ilíada y la Odisea. Pero además de pasártelo bien, como la buena literatura sirve para la vida siempre. No tiene por qué ser de autoayuda y no tiene por qué tener un mensaje. Homero nos cuenta ese viaje maravilloso de Ulises de vuelta a Ítaca, en el que, en fin, que funda la literatura, como digo, y se basa en la literatura posterior. Pero la buena literatura sirve para la vida. Y Homero lo que nos está transmitiendo con ese viaje es que lo importante de la vida es el viaje. Muchas veces nos ponemos objetivos inalcanzables, que hacen, al no conseguirlos, al no lograrlos, que seamos muy desdichados, ¿no? Muy desgraciados. Y Homero lo que nos transmite es que hay que disfrutar del viaje de la vida. Eso lo vio muy bien el gran poeta griego del siglo XX, Cavafis, en su poema Viaje a Ítaca, y lo vio muy bien también nuestro Machado, cuando escribe eso de, esto lo recita cada uno, ¿no? No tengo ni que decirlo, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Esa es una muestra, y lo importante es conseguir esa conexión, ¿no? Que jóvenes o no tan jóvenes, da igual, ¿no? Se acerquen a los clásicos, porque nos van a hacer más críticos, nos van a hacer más cultos y nos van a hacer que tengamos más criterio. Por tanto, que decidamos por nosotros mismos. ¿Y qué es la libertad? Decidir por uno mismo, ¿no? Los clásicos, además de que te lo pasas bien leyendo, es que te ayudan a ser libre, ¿no? Son la libertad. Desde luego que sí. Hay una cosa que me ha resultado muy curiosa, porque sí que es verdad que sí, o sea, además de esa motivación, ¿no? Que tú ahora mismo nos estás dando, Emilio, es verdad que pueden tener relación con algunos clásicos, ¿no? de la actualidad. Esto me llama mucho la atención. ¿Hay alguna relación entre El Señor de los Anillos y Platón? Bueno, quien no ha visto, o le suena por lo menos, las películas del Señor de los Anillos, basadas en la trilogía del gran escritor inglés Tolkien, por cierto, catedrático en Oxford. Tolkien conocía muy bien a los clásicos. De hecho, antes de ser catedrático de literatura anglosajona, él empezó clásicas, había leído a Platón, había visto la fuerza que tiene Platón, que Platón es uno de los grandes filósofos, ¿no? Decía Emilio Oviedo que es el padre, ¿no?, de la filosofía occidental, nuestro Adán filosófico. Quienes no han leído a Platón piensan, esto es un tostón, o sea, no hay quien se lo lea, solamente oyen Platón y dicen, ya me dan ganas de dormirme. Pues no, Platón es genial, porque nos ayuda a pensar sobre las cosas que de verdad importan en la vida, con historias, con relatos, con mitos, ¿no? Esto que llaman ahora storytelling. Y él cuenta el mito para hacernos pensar sobre el bien y el mal y reflexionar sobre el bien y el mal. Cuenta el mito de Giges, el anillo de Giges, que es un pastor que se encuentra un anillo, se lo pone, le da la vuelta. Yo no digo de nada, pero los que llevan anillo veo que le dan la vuelta, ¿no?, al anillo, así en un gesto instintivo. Y entonces, bueno, se da cuenta que se puede volver invisible, le da otra la vuelta y se vuelve visible. ¿Y qué hace? Pues, por resumir, va al castillo, mata al rey y se casa con la reina. En fin, y sobre eso se produce un debate sobre si los humanos, pudiendo cometer el mal, cometeríamos el mal. Esto lo lee Tolkien, ve la fuerza que tiene eso y se inspira en el Anillo de Platón para su famosa trilogía en la que se basa después las películas del El Señor de los Anillos, pero no solamente desde el punto de vista literario, desde el punto de vista musical. Por ejemplo, West Side Story, que rodó hace poco, hace creo que 3 años, ¿no? De nuevo Spielberg, a partir de la versión Mesa Maravillosa de Natalie Wood, de creo que los años 50, está basado en el musical de Leonard Bernstein, que está basado en Romeo y Julieta, en la más famosa historia dramática de amor de la literatura, que por cierto está ambientado en Verona, que es la patria de Catulo, un gran poeta latino, el poeta del amor, que está también incluido en Locos por los Clásicos. Bueno, ¿y qué tiene que ver West Side Story y Romeo y Julieta con los clásicos? Pues es que Shakespeare, para Romeo y Julieta, se basa en un mito que cuenta el poeta latino Ovidio en su obra maravillosa Las Metamorfosis, en el mito de Píramo y Tisbe. Shakespeare ve la fuerza dramática que tiene el mito, lo reescribe en Romeo y Julieta miles de años después, y 4 siglos después se rueda esta
película y casi 5 después de nuevo esta película. Los primeros que no, esta otra película, la de Spielberg, los primeros que nos cuentan estas grandes historias sobre las que se funda después toda la literatura y el cine y muchas de las series, son los clásicos. Oye, y necesitamos las historias. Somos contadores de historias y recitadores de historias. De hecho, en la pandemia, en el confinamiento duro, que ha evitado que nos volviéramos un poco más locos de lo que ya estamos, las historias, la literatura, el cine, las series. Necesitamos las historias. Los primeros que las cuentan son los clásicos, ¿no? Que escriben en ese momento estelar de la humanidad. Hace el momento de los griegos, de Grecia y de Roma, ese momento en el que se fundan las bases casi nada de nuestra democracia, de nuestra cultura, de nuestra civilización. Se crea la filosofía, en fin, el teatro, y se crean todas las formas que tenemos de comunicación, la novela, la historia, hasta el periodismo. No había periódicos. Bueno, Kapuscinski dice que Heródoto es el primero de los periodistas. Así que cómo no ir a los clásicos, que, como digo, hace que nos lo pasemos bien, que nos divertamos y que además nos hace más críticos y por tanto más libres. Anteriormente hemos hablado de la clase política, usted también hizo carrera como político. ¿Qué clásico tendrían que leer nuestros políticos de ahora? Bueno, yo puestos a recomendarles un clásico, les recomendaría Locos por los clásicos, porque en realidad te lees un libro y te estás leyendo 36, ¿no? O sea, que empiecen por ahí. Y claro, además, bromas aparte, lo que pretendo con el libro es que el lector se acerque a los clásicos y que a partir de Locos por los clásicos se anime a leer a Homero, se anime a leer a Tito Livio, se anime a leer a Tucídides, por ejemplo, ¿no? Que es un escritor griego, un historiador griego de hace 2400 años, que nos da lecciones y nos ayuda, más que dar lecciones, nos ayuda a entender el presente y a tomar las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Tucídides escribe hace 2400 años una historia de la guerra civil entre los griegos. Después de conseguir que los persas no invadan Grecia, los griegos, ¿qué hacen? Esto es muy hispano, empiezan a matarse entre ellos. La guerra civil entre Esparta y Atenas. Caen los primeros defendiendo la democracia ateniense. Atenas es una democracia frente a Esparta, que es un régimen, digamos, militar, ¿no? Y entonces algunos empiezan a decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Pactamos con ellos? Como ahora. Algunos dicen, hay que pactar con Putin, ¿no? Hay que ceder a sus pretensiones. Entonces, Tucídides pone en boca de Pericles, el famoso primer ministro de Atenas, uno de los grandes discursos de la historia de la humanidad, el discurso por los caídos, por Atenas, donde hace esa defensa encendida de la democracia. Dice que es el mejor régimen que hay, que por la libertad y la democracia se puede y debe arriesgar la vida, algo que después Cervantes dirá en el Quijote, cuando le dice el Quijote a Sancho, Sancho, la libertad es el más gran don que los dioses dieron a los hombres y por la libertad y la honra se puede y debe aventurar la vida. Bueno, entonces ahí dice que es el mejor régimen que hay, que debemos estar muy orgullosos de la democracia, un régimen que consiste en regular las relaciones públicas y no meterse en la vida privada. O sea, ya podían tomar nota ahora muchos que están en política. Los que inventan esto de la democracia, y Tucídides, cuando hace esa defensa, encendida defensa de la democracia, y lo explica, dice, como digo, esto está para regular las relaciones entre los ciudadanos, pero no para meterse en la vida de cada uno. Habla ahí de los peligros de la democracia, que dice Tucídides, fíjate, hace 2400 años, que son los populismos y las noticias falsas. Ahora, ¿cómo les llamamos? Fake news. Ya entonces, y las noticias falsas, reclama que los ciudadanos tenemos que participar de la cosa pública, que tenemos que implicarnos. Es cuando dice eso de no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Bueno, dice por tu ciudad, ¿no? Entonces eran ciudades-estado. Nosotros lo traduciríamos ahora como país, que es la famosa frase de Kennedy en la toma de posesión como presidente en aquel 20 de enero, cuando dice, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. ¿Kennedy había leído a Tucídides, a este escritor? Pues no lo sabemos. Pero el que sí lo había leído era su escritor de discursos, que era Gore Vidal, un famoso escritor de novela histórica, experto en el mundo clásico, guionista de películas del mundo clásico también en Hollywood, que lo había leído y vio la fuerza que tiene esa frase y la reivindica en el discurso de Kennedy. Así que hay algo de más actualidad que los clásicos.
y además son divertidos, ¿eh? Estamos pendientes para poder conseguir ese Locos por los Clásicos. ¿Dónde se puede encontrar, Emilio? Bueno, en cualquier librería, está en todas las librerías, tanto Locos por los Clásicos como Calamares a la Romana, que no es un libro de cocina, es un libro sobre la vida cotidiana. El subtítulo es Somos romanos, aunque no nos demos cuenta, y Latin Lovers, que es un libro, el subtítulo es Hablamos latín, aunque no nos demos cuenta. Y la clave es aprender y pasárselo bien y que nos sirva para la vida. Como digo, la buena literatura te hace leer más literatura, esto ya lo decía Borges, y te sirve también para la vida sin tener por qué tener ningún mensaje moral, aunque por cierto los clásicos también escriben autoayuda de la buena, porque ahora hay mucha autoayuda de charlatán de feria, de vendedor de crecepelo, y me pongo malo porque la gente pierde mucho dinero y mucho tiempo, que todavía es más valioso que el dinero, en eso, ¿no? Digo, pero si no hay más que ir a Cicerón, a Séneca, a Marco Aurelio, a Epicteto, esos están todos, por cierto, en Locos por los Clásicos, ¿no? Que escriben de las cosas que de verdad importan, ¿no? Sobre la amistad, sobre el bien, sobre el mal, sobre la vida, sobre cómo afrontar la muerte. Sobre todas estas cosas ya han escrito, y mejor que nadie, los clásicos, por eso merece la pena acercarse a ellos. Pues vamos corriendo a hacernos también con un ejemplar de Locos por los Clásicos. Muchísimas gracias, Emilio del Río, por estar con nosotros estos minutos.